Enfrentémoslo. Nadie quiere escuchar que ha sido manipulado. Es una verdad incómoda que preferimos ignorar. La idea de que fuimos engañados y que perdimos el control de nuestras acciones y decisiones, aun si solo fue por un momento, es difícil de aceptar. Nos hace sentir vulnerables y expuestos a la crítica o al juicio de los demás. Pero lo cierto es que cualquiera puede ser víctima de la manipulación. Después de todo, si algo caracteriza a los manipuladores, es su gran habilidad para encontrar nuestras debilidades y aprovecharse de ellas, siendo su arma más poderosa nuestra propia mente y emociones. Ya sea que esto te haya pasado o no, estamos aquí para traerte las claves del estoicismo que ayudaron a los filósofos a desarrollar una gran resistencia ante los maliciosos actos de manipulación. Cuando una persona trata de influenciar las decisiones y acciones de otra con el fin de obtener beneficios personales, puede ocurrir de diferentes modos, y en muchos casos, la persona manipulada puede no darse cuenta de lo que sucede hasta que ya es demasiado tarde. El resultado final de la manipulación es una pérdida de control personal, lo que lleva a una sensación constante de tener que ceder al manipulador. Muchas personas no son conscientes del poder y la influencia que pueden tener los demás sobre ellos, y esto los hace muy vulnerables. La manipulación también tiene un efecto en la autoestima y la autoconfianza de la persona manipulada. El manipulador a menudo utiliza tácticas de intimidación y humillación para mantener control sobre la situación, lo que lleva a la persona manipulada a sentirse indigna y sin valor. Ser manipulable puede traer consigo serias consecuencias a la persona, desde pérdida de amigos y relaciones tóxicas, hasta embarcarse en situaciones peligrosas y extremadamente dañinas. Acabar con este patrón de comportamiento no es fácil, pero es posible si la persona está dispuesta a emprender un camino de reflexión y autodescubrimiento. Para iniciarse en ese camino, el estoicismo dice que lo más importante es ser honesto con uno mismo y reconocer que se es vulnerable a la manipulación. Suena más fácil de lo que realmente es. Solo las personas en esa situación pueden entenderlo porque aceptar esa realidad duele. Según el destacado filósofo estoico Marco Aurelio, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar sentir dolor en algún momento de nuestra vida. Pero lo realmente importante es cómo enfrentamos ese dolor. Tenemos que entender que después de sentir dolor, no tenemos que sufrir. El dolor y el sufrimiento no son lo mismo. El dolor es una experiencia física o emocional, mientras que el sufrimiento es una opinión o juicio subjetivo acerca del dolor. Esa respuesta puede ser negativa o positiva, y en gran medida depende de nosotros. La filosofía estoica enseña que todas las cosas que están fuera de nuestro control, como el dolor, la enfermedad o el fracaso, deben ser aceptadas con entereza y dignidad. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí tenemos control sobre nuestra respuesta. Podemos elegir ver el lado positivo de las cosas, aprender de nuestros errores, seguir adelante y crecer como personas. Una vez que asumimos la responsabilidad de nuestro propio comportamiento, podemos tomar medidas concretas para cambiar nuestra manera de pensar y actuar. El estoicismo nos dice que debemos establecer límites claros. Muchas veces, las personas manipulables tienen dificultades para decir no o defender sus propios derechos y necesidades, lo que aumenta su vulnerabilidad ante los demás. Para establecer límites claros de manera efectiva, es importante ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que estamos dispuestos a aceptar o no en una relación. Debemos identificar las situaciones que nos hacen sentir incómodos, las que nos afectan negativamente o aquellas que van en contra de nuestras creencias y valores personales. Una vez que hemos identificado nuestras necesidades y límites, es importante comunicarlos de manera clara y respetuosa. Debemos expresar lo que queremos o no, sin agredir al otro ni crearnos expectativas irreales. De esta manera, establecemos unas pautas de convivencia que beneficien a ambas partes. No obstante, debemos tener en cuenta que cuando establecemos un límite,
Debemos estar preparados para defenderlo y respetarlo. Esto implica que no podemos permitir que los demás incumplan nuestros límites o nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Sin embargo, los manipuladores que son muy astutos se las ingeniarán para hacerte dudar sobre los límites que has puesto. Es ahí donde los estoicos creían que era necesario aplicar la siguiente técnica: la asertividad. Una habilidad social muy importante que nos permite comunicarnos de manera efectiva y respetuosa, sin dejar de lado nuestras necesidades ni las de los demás, porque implica ser capaces de expresar nuestros pensamientos, emociones y necesidades de manera clara y firme, sin caer en la agresividad ni en la pasividad. Para los estoicos, era fundamental que en lugar de evitar el conflicto, se enfrentasen a las situaciones desafiantes con sabiduría y fortaleza emocional. Imaginemos que estamos en una tienda y un vendedor nos está presionando para que compremos un producto que realmente no necesitamos. En vez de ser agresivos o pasivos y dejar que el vendedor haga lo que quiera, podríamos utilizar la asertividad para evitar ser manipulados. Podemos sencillamente decirle que, a pesar de que entendemos que quiera vendernos el producto, realmente no lo necesitamos. Y si nos sigue insistiendo, nos mantendremos calmados, pero firmes sobre el límite que ya establecimos. Por otro lado, la autoestima y la autoconfianza juegan un papel fundamental en nuestra vida emocional y personal. La falta de estas características pueden hacer que nos volvamos vulnerables a la manipulación. Cuando no confiamos en nosotros mismos, nos sentimos inseguros e indecisos. Esta inseguridad nos vuelve dependientes de la opinión de los demás, nos dificulta establecer límites claros y respetar nuestros propios deseos y necesidades. Si carecemos de autoconfianza, las personas manipuladoras pueden aprovecharse de nuestra debilidad y hacernos caer en sus trampas. Y si no tenemos una buena autoestima, lo que sucede es que podemos sentirnos inferiores y poco valiosos. Esto hace que busquemos aprobación de los demás y nos sintamos menos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Como resultado, las personas manipuladoras pueden aprovecharse de nuestra necesidad de aprobación y hacernos sentir culpables o avergonzados de no hacer lo que ellos quieren. Para evitar caer en la manipulación, es importante trabajar en nuestra autoestima y autoconfianza. Debemos darnos el valor que merecemos y reconocer nuestras fortalezas y habilidades. Al hacer esto, seremos más capaces de respetar nuestros límites, establecer relaciones saludables y tomar nuestras propias decisiones. Solo cuando somos conscientes de nuestro valor propio, dejamos de ser vistos como personas vulnerables. El siguiente paso a tomar es aumentar nuestro nivel de conciencia y autoconocimiento. A menudo, las personas que son manipuladas no están al tanto de sus propios sentimientos, pensamientos y necesidades, lo que las hace más propensas a ser influenciadas por los demás. Al aumentar nuestro nivel de conciencia, adquirimos la capacidad de observar y entender nuestros propios procesos internos. Esto incluye comprender nuestras emociones, pensamientos, acciones y motivaciones subyacentes. Al hacer esto, nos estamos acercando a un mayor nivel de autoconocimiento. Cuando somos conscientes de nuestra propia identidad, necesidades y limitaciones, es menos probable que manipulen nuestra percepción de la realidad. Al tener un mayor nivel de conciencia, somos menos propensos a ser influenciados por los demás y más capaces de tomar decisiones que estén en línea con nuestra propia verdad. Al aumentar nuestro nivel de conciencia, podemos desarrollar habilidades para identificar y prevenir la manipulación. Con la práctica, desarrollamos la capacidad de reconocer patrones de conducta manipuladora, así como de establecer límites saludables para nosotros mismos. Debemos cuestionar nuestras creencias y valores y reflexionar sobre cómo nos influencian. ¿Estamos tomando decisiones basadas en lo que realmente queremos y creemos? ¿O estamos dejándonos llevar por las opiniones y expectativas de los demás? Las respuestas que obtengamos nos ayudarán a actuar con poder propio y autonomía para tomar decisiones informadas y conscientes. Como sabrás,
En la sociedad en la que vivimos, estamos constantemente expuestos a mensajes y opiniones de diferentes fuentes. Las noticias, las redes sociales y los medios en general nos bombardean con información que puede ser manipulada o sesgada para hacernos pensar y actuar de cierta manera u otra. Por eso, es esencial que desarrollemos habilidades de pensamiento crítico para evitar ser manipulados. El pensamiento crítico implica analizar información de manera objetiva, cuestionar suposiciones, evaluar evidencias y llegar a conclusiones lógicas basadas en la razón y el conocimiento adquirido. Al desarrollar estas habilidades, somos menos susceptibles a ser influenciados por las opiniones de otros. En lugar de simplemente aceptar lo que nos dicen, debemos aprender a analizar la información, identificar sesgos, detectar omisiones de información y evaluar argumentos de manera objetiva. Al hacerlo, podemos tomar mejores decisiones y formar nuestras propias opiniones basadas en hechos reales y no en suposiciones o manipulaciones. Es importante recordar que incluso los mejores medios de comunicación pueden tener sesgos o prejuicios implícitos, y es nuestra responsabilidad ser críticos en la información que recibimos. Al hacer preguntas y poner en cuestión lo que se nos presenta, podemos evitar ser manipulados y formar nuestra propia perspectiva sobre los hechos. Si hay algo que le molesta a los manipuladores, es ser cuestionados. Un buen indicador para determinar si alguien no está siendo honesto con nosotros es ver cómo reacciona, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Se siente incómodo? ¿Reacciona con agresividad? ¿Se desvía del tema? Dependiendo de cómo se desenvuelva, puede darnos una señal de que algo no anda bien. De ser así, lo mejor será alejarnos. Por último, el estoicismo nos anima a rodearnos de personas positivas, ya que éstas son un apoyo crucial para dejar de ser manipulables. Las personas negativas y tóxicas solo deterioran la autoestima y perpetúan el comportamiento manipulable, debido a que pueden depender de nosotros constantemente para satisfacer sus necesidades, lo que nos pone en una posición desfavorable. En cambio, las personas positivas nos animan a ser independientes, a confiar en nuestra intuición y a aprender de nuestros errores. Y también pueden ayudarnos a ver las situaciones desde diferentes perspectivas y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Rodearnos de este tipo de buena energía es lo que necesitamos para impulsar nuestro crecimiento. Para los estoicos, el ser humano es un ser social por naturaleza. Por tanto, entendían que rodearse y apoyarse en los demás era algo bueno y necesario, aunque claro, siempre manteniendo un balance. Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, reflexionó sobre la importancia de la sociedad, la convivencia y las relaciones entre seres humanos. En dicho libro nos dejó la siguiente frase que vale la pena analizar, y dice así: nunca pienses que eres superior a los demás, pero nunca te sientas tampoco inferior. Al reflexionar sobre esta frase, nos damos cuenta de que la actitud que debemos adoptar es la de la humildad. La humildad implica reconocer que no somos los mejores en todo, que hay personas que saben más que nosotros, que tienen más habilidades o más experiencia. En definitiva, la humildad es aceptar que no somos perfectos y que siempre habrá alguien que nos supere en algún aspecto. Pero a su vez, la humildad no debe confundirse con la pasividad o la resignación. De hecho, el segundo término de la frase nos indica que no debemos sentirnos inferiores a los demás. Esto significa que no es correcto subestimarnos a nosotros mismos, ni permitir que los demás nos subestimen. Es necesario que encontremos el punto medio para poder ser vistos como personas de alto valor, de las cuales es menos probable que busquen aprovecharse, recordando que no es necesario convertirnos en alguien prepotente que piensa no necesitar de los demás. Dejar de ser manipulable es un proceso profundo que requiere de tu esfuerzo continuo. Comienza por poner en práctica todo lo que hemos compartido contigo. Al hacerlo, verás que te liberas de la influencia de otros y te conviertes en un ser autónomo y empoderado,
capaz de vivir de manera más auténtica y plena. Como siempre, te ofrecemos el espacio de comentarios para que compartas tu punto de vista. Esperamos que hayas encontrado valor en este video. Si es así, puedes apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndote al canal para que podamos seguir llevando la filosofía estoica a muchas más personas.